Comenzaremos la séptima clase del libro de Josué. En esta hora vamos a aprender el capítulo 7 del libro de Josué. El pueblo israelita entró a la tierra de Canaán y tuvo gran victoria derribando la ciudad de Jericó. Sin embargo, en el capítulo 7 está describiendo el acontecimiento sobre el fracaso ante la ciudad Ai. Pudieron derribar la ciudad Jericó, pero ¿por qué fracasaron en la ciudad Ai? Está diciendo su causa. ¿Cuál es la causa del fracaso en la batalla de Ai? Leamos el 1, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel salió fracasado de la ciudad de Ai por la prevaricación de Acán. Cuando derribó a la ciudad de Jericó, Dios dijo que entregara todos los bienes obtenidos de la ciudad porque son anatema. Pero en el corazón de Acán entró la codicia. Él cometió un robo desobedeciendo la orden de Dios por la avaricia del mundo. Desobedeció la palabra de Dios. En el versículo 1 está nombrando incluso los nombres de los ancestros de Acán. Por el pecado de una persona tuvo que pasar una vergüenza todo el linaje. Y él trajo sufrimiento a mucha gente. Además, aquí Josué hizo conforme a las palabras de los espías y fracasó. Está en el versículo 2 al 5. Verso 2 dice que Josué mandó los espías a la ciudad Ai. Pues es necesario conocer al enemigo para ganar la batalla. Los espías dijeron que podían obtener la victoria con 2 o 3 mil hombres, ya que la ciudad de Ai es pequeña. Versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. El pueblo de Israel que derribó la ciudad de Jericó pensó muy ligeramente que la ciudad de Ai era pequeña. Como antes habían derribado a la ciudad Jericó, pensaron que en cuanto a la ciudad de Ai tendrían la victoria con subir 2 o 3 mil hombres. Y al final, cuando subieron, perdieron la batalla. Versículo 4 y 5, veamos el 5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel no solo se tuvo que escapar, sino hasta hubo 36 hombres muertos. ¿Por qué habrá fracasado el pueblo que había derribado la ciudad Jericó? Primero, porque eran soberbios. Pensaron que podían ganar fácilmente subestimando a la ciudad Ai. Nosotros debemos solicitar la ayuda de Dios con humildad por más pequeña cosa que sea. Y después fracasaron porque Josué no oró a Dios.
La guerra como esta, ya que pertenece a Dios, hace falta la ayuda de Dios. Por más que sea un asunto pequeño, Dios nos ayuda cuando oramos a Dios. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, sea en asuntos grandes o pequeños. Hay mucha gente que termina fracasado tratando de hacer las cosas con su propia fuerza sin Dios. Además, Josué envió a espías Fue un gran error de Josué mandar a subir 3.000 hombres escuchando las palabras de los espías. No habría fracasado si hubiera buscado la voluntad de Dios, buscando lo que Dios manda cómo actuar. Y la cuarta causa del fracaso es por el pecado de Acán. El pecado hace que el hombre sea infeliz, y cuando comete pecado Dios no ayuda. Por la causa del pecado de un hombre hizo que sufra mucha gente. Hoy también cada día debemos salir victoriosos en la guerra espiritual y debemos ganar luchando contra el pecado. Luego el versículo 6 al 9 describe cómo Josué oró a Dios. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué oró a Dios con corazón triste, rompiendo sus vestidos. Él oró con un corazón de lamentación. Josué se dio cuenta de su error y oró a Dios arrepintiéndose. Hoy en día también Dios escucha la oración de los que lloran. Josué oró durante mucho tiempo. Él oró hasta caer la tarde, echando polvo sobre sus cabezas. Debemos orar a Dios dedicando mucho tiempo. Hoy en día en la oración se necesita la paciencia. Es muy importante dedicar mucho tiempo. Además, Josué oró para la gloria de Dios. En el versículo 7, si nos entregaras en la mano de los amorreos para que nos destruyan, ¿qué pasará con el nombre de Dios? Verso 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces ¿qué harás tú a tu grande nombre? Porque todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, entonces ¿qué harás tú a tu grande nombre? En su corazón Josué se había preocupado por si acaso la gloria de Dios llegara a caer al suelo. En cualquier situación que nos enfrentemos, debemos orar para la gloria de Dios. Entonces Dios escucha nuestra oración. ¿Cuál será la actitud correcta de nosotros los cristianos? Haga lo que haga, hay que hacer para la gloria de Dios. Incluso en la oración no hay que orar con codicia, sino hay que orar para la gloria de Dios, entonces Dios va a escuchar. ¿Cuál será el propósito de los cristianos hoy en día? Coma o beba, o cualquier
cosa que haga, hay que hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. A la gente debemos darle buena influencia y hacer que no perjudique nuestras tareas espirituales. Dios escuchó esta oración de Josué. Versículos 10 al 15. Se describe la escena que Dios le contesta. Verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dijo la causa de por qué había fracasado en la batalla de la ciudad de Ai. Versículos 11 y 12 dice por qué. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta un hurtado, ha mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dijo que Israel ha pecado y han quebrantado el pacto con Dios. Y también señaló el pecado de hurtar del anatema de Dios. Hoy si pecamos contra Dios no nos queda otra alternativa que fracasar. Dios los amó y los castigó. Por lo tanto, cuando viene alguna tribulación en nuestra vida y en la vida cotidiana, debemos orar a Dios para ver por qué llegó esa situación. Aunque es alguien que fue salvo hoy, Dios lo ama, a veces lo castiga e interviene en su vida. Dios no quiere que su pueblo perezcan para siempre. Él quiere que nos arrepintamos a través de estos castigos. Aquí Dios le enseñó a Josué la manera de solucionar el problema. Lo describe cómo se podría restaurar todo el problema. Lo describe en el versículo 13 al 15. Versículo 13. Levántate, santifica el pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La manera de solucionar lo que había fracasado de la ciudad de Ai, primero, que os santifiquéis. Dios les dio la oportunidad de arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos pecados, fracasamos, pero si nos arrepentimos, Dios los restaura todo. Todo será solucionado cuando encontramos el pecado y nos arrepentimos. Y segundo, que no podrá ganar al enemigo hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Esto significa que hay que deshacer todo pecado. Donde hay pecado, Dios no hace su obra. Después de deshacer el pecado, podemos obtener la victoria con la ayuda de Dios. Así, cuando Dios está hablando a Josué sobre la manera de solucionar, para Acán es la oportunidad para arrepentirse.
Sin embargo, es una gran equivocación estar quieto sin arrepentirse. Nuestro Dios nos castiga cuando cometemos pecado. Pero en todos los tiempos de la historia nos incita a volvernos a Dios, dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Pero como Acán estuvo quieto, explicó la manera de encontrar al culpable. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestra tribu, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Dios sabe quién cometió pecado. Sin embargo, Dios le manda a Josué que buscara al culpable a través del sorteo, acercándose a Dios. ¿Por qué Dios no habrá señalado directamente tú cometiste pecado? Sino, ¿por qué habré hecho de esta forma haciendo sorteo? Había dado a Acán la oportunidad de arrepentirse. Pero la gente es fácil de dejar pasar estas oportunidades por falta de entendimiento. Cuando no pudieron encontrar al culpable, Dios lo encuentra a través del sorteo. Por ende, hay que encontrar este tipo de crimen y hay que removerlo, entonces Dios nos va a restaurar. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dijo que encuentre al que fue sorprendido en el anatema y quemara a él y todo lo que tiene. Es porque ha quebrantado el pacto de Dios y ha cometido maldad a Jehová. Dios es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. En todos los tiempos de la historia, Dios gobierna con justicia acerca del pecado. Pero esta vez no lo había nombrado directamente, sino le había dado la oportunidad de arrepentirse a través del sorteo. Si deja pasar esta oportunidad, no hay manera de esquivar el juicio de Dios. Pero cuando hicieron el sorteo, ¿a quién se habrá elegido? Versículos 16 al 21 dice que fue elegido Acán como el culpable. Acán estaba quieto haciéndose el inocente. Pero Dios lo encontró a través de la forma de sorteo. Por lo tanto, delante de Dios no podemos esconder el pecado. Tratar de esconder el pecado es engañarse a sí mismo y también es engañar a Dios. Versículos 16 al 18. Josué se levantó de mañana temprano, empezó a buscar al culpable. Fue elegida la tribu de Judá, y después la tribu de los de Sera, y al final, por último, Acán. En realidad, Acán no debe estar tranquilo aquí. Tenía que haber confesado su pecado delante de Dios cuando salió sorteado la tribu de Judá. Por más que el hombre quiera esconder el pecado, no puede. En el versículo 18 dice,
que fue tomado Acán, hijo de Carmi. Acán ni siquiera pensó que en el sorteo saldría él. Pero Dios reveló su pecado. Recién ahí Acán dice la verdad. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué le dice a Acán que confiese el pecado, que dé gloria el nombre de Dios, declarando su pecado, y no se lo encubra lo que ha hecho. Nosotros no debemos encubrir el pecado delante de Dios. No hay ningún hombre que no tenga nada de errores y faltas. Y cuando cometemos falta, Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados a Él. Hoy en día no es algo que se puede esconder por tratar de esconderlo, pero neciamente la gente quiere esconder el pecado. Delante de Dios no hay nada que podamos esconder. Entonces, ¿cómo fue que Acán cometió pecado de esa manera? Versículo 20. Ahora, Acán dice que ha pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que Acán había hurtado? ¿Qué cosas había robado Acán? Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Son un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual Acán codició y tomó. Lingote de oro de 50 siclos, Acán codició y tomó. Pero, ¿por qué Acán había cometido tales pecados? Es a causa de la codicia y la avaricia del corazón. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hoy en día la gente del mundo comete pecado y se corrompe todo por la avaricia. El diablo nos hace tropezar a través de la avaricia. Por lo tanto, tenemos que eliminar toda la avaricia del mundo en nuestro corazón. Y debemos vivir siempre una vida que sepa contentarse como el apóstol Pablo. Amando el dinero es fácil caer en pecado y cometer y corromperse. Hoy por hoy mucha gente se corrompe y comete pecado por la avaricia. Nosotros debemos confiar en Dios y en cualquier situación que fuere tenemos que saber contentarnos. Nosotros tenemos que servir bien a Dios en medio de la pobreza y también en medio de la abundancia. Por ende, una persona que tiene la mejor fe es alguien que honra a Dios más allá de las circunstancias. En los 10 mandamientos también dice, no robarás.
Dios ordenó no robar. No hay que codiciar lo del prójimo y no hay que tener avaricia. Nuestro Dios es el dueño del cielo y la tierra y todas las cosas, demás cosas que existen, Dios las hizo. Por eso debemos vivir como Dios ha permitido a cada uno. Después de Adán, toda la humanidad ha fracasado por la avaricia. Para poder desechar la codicia, hay que vivir una vida generosa y de servicio. No hay que poner la mano sobre las cosas del prójimo, y cuando nos convertimos en servidores como Jesús, la codicia se va. Y no es que el hombre puede prosperar porque tiene avaricia. Dios dijo que la avaricia es idolatría. La gente peca por esta avaricia, pero nosotros debemos deshacernos de toda avaricia y tenemos que vivir la vida de contentamiento. Y otra verdad importante es que todo pecado será hallado. Delante de Dios no puede esconder el pecado de ninguna manera. A veces por la necedad el hombre quiere esconderlo, pero Dios sabe todo. Dios es el Dios todopoderoso que mira toda nuestra vida. Ni tampoco uno puede vivir mejor por tener avaricia. Sino podemos vivir mejor cuando Dios nos da la gracia y la bendición. Versículo 22 al 26, después de realizar la ejecución, cesó la ira de Dios. Verso 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Josué mandó mensajeros que fueron corriendo a su tienda y las cosas estaban escondidas dentro de la tienda. Por más que el hombre haya escondido bien lo que ha hurtado, Dios sabe todo y hace que se hallara todo. Dios lo sabe todo. Nosotros no debemos tratar de esconder el pecado, sino siempre tenemos que confesar el pecado delante de Dios. Porque dentro de poco delante de Dios se hallará plenamente todas las cosas. Dios conoce todo nuestro corazón y todo el pensamiento. Por eso en Proverbio 28:13 dice: el que encubre esos pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos arrepentirnos buscando qué pecado hemos cometido delante de Dios, entonces podemos recibir la misericordia de Dios. Desobedecer la palabra de Dios es pecado. Obedecer la palabra de Dios, pero no lo suficiente, es pecado. Violar la conciencia es pecado. Y delante de Dios no hacer con fe es pecado. El hombre bienaventurado delante de Dios no está en camino de pecadores. Podemos recibir la bendición de Dios cuando tenemos el corazón limpio, examinándolo cada día para arrepentirnos de todo pecado. Versículo 23 dice que trajeron todo lo que Acán había tomado al pueblo de Israel. Dios sabía todo lo que había tomado.
Pero ¿por qué hizo sortear y hallar lentamente al último momento? Dios le dio mucha oportunidad a Acán para que pueda arrepentirse. Por más que sea malvado en el mundo, cuando se arrepiente y vuelve a Dios, Dios le da misericordia y lo perdona. Nosotros debemos arrepentirnos cada día y primero tenemos que entender que somos pecadores. Hoy estuve mal ante Dios y ante los hombres. Tales hombres que hallan su pecado de esta manera pueden arrepentirse. Y luego el que haya su pecado debe tener un corazón afligido por el pecado. ¿Por qué habré cometido pecado negando la palabra de Dios? Nosotros también necesitamos la actitud de lamentarnos rasgando el pecho. Cuando uno verdaderamente se arrepiente del pecado, deja de pecar totalmente. El hombre quien verdaderamente se arrepiente del pecado es alguien que vive una nueva vida dejando de pecar. El que se arrepiente vuelve a Dios. Después de volverse a Dios, obedece la palabra de Dios y sirve fielmente a Dios. El que se arrepiente es muy humilde delante de Dios. En San Lucas capítulo 15 aparece la historia del hijo pródigo que se arrepiente. El hijo pródigo no quería estar más bajo la intervención de su padre, pide su parte de la herencia y abandona al padre. Y luego de vivir perdidamente malgastó todo el dinero. Además vino una gran hambruna en aquella provincia, y no hubo nadie que le diera de comer. Llegó a ser miserable humanamente. Recién entonces el hijo pródigo entendió: aquí perezco de hambre. En casa de mi padre hay abundancia de comida. En ese momento el hijo pródigo regresa al padre. Volveré a la casa de mi padre. El hijo pródigo confiesa diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando volvió a Dios dejando el pecado, Dios puso calzados en sus pies, le viste de mejor vestido, mata el becerro gordo, hace una fiesta y lo recibe de esta manera. El que se arrepiente de verdad termina con todo el pecado del pasado y vuelve a Dios. Regresa a Dios. Ese es el verdadero arrepentido. Aunque el hijo pródigo había pecado, Dios no abandonó al que se arrepiente y lo recibió. Para recibir la restauración de la vida y la bendición de Dios debemos hallar el pecado y arrepentirnos. Porque el pecado rompe toda la relación entre Dios y el hombre. Se restaura la relación con Dios cuando descubrimos el pecado para arrepentirnos. Y se restaura también la relación con el hombre. Entonces, por el pecado que cometió Acán, ¿qué habrá sucedido en la familia de él?
Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Por el pecado de Acán toda la familia sufrió el dolor, y Dios juzgó todos sus bienes. Dios ejecutó a Acán delante de toda la gente. ¿Por qué habrá ejecutado públicamente de esta manera? Es para dar una lección de que Dios administra duramente el pecado. Por eso, lo que he ganado injustamente no puede ser mío. Las ganancias obtenidas engañando a los demás o cosas robadas parecen mías momentáneamente, pero por el juicio de Dios ninguna cosa llegará a ser mía. Por lo tanto, en Proverbios 16:8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Pero cuando entra la codicia en el corazón, la gente quiere obtenerla de toda forma. Estas ganancias injustas no llegan a ser pertenencia de uno, sino al final todo estará perdido. Si el propósito es bueno, también su forma debe ser buena. Hoy la gente del mundo quiere ganar mucho dinero de golpe. Pero Dios no nos dijo que obtengamos el dinero de esta forma. Dios hizo que vivamos trabajando honestamente con el sudor en la frente. Solamente los bienes ganados honestamente delante de Dios pueden ser de nosotros. Nosotros tenemos que guardar bien la fe en Dios. Y también debemos obtener los bienes con fe, obedeciendo fielmente la palabra de Dios. Los creyentes reciben la salvación por creer en Jesús. Y cuando obedecemos fielmente la palabra de Dios, Dios nos provee nuestras necesidades. Aquí Acán, en vez de obedecer a la palabra de Dios, pensó que viviría mejor robando los bienes sin que nadie sepa. Pero a la gente que es salva, Dios provee todas las necesidades del mundo cuando obedecen fielmente la palabra de Dios. En el San Lucas capítulo 5, Pedro no pudo pescar nada a pesar de que había trabajado toda la noche por su propio esfuerzo, pero cuando echó la red en el mar adentro, en obediencia a la palabra de Dios, pudo atrapar muchos peces. ¿Qué cosa nos está enseñando esto? Nos está enseñando que un hombre de Dios no vive con su propio esfuerzo, sino puede vivir recibiendo la gracia y la bendición por obedecer fielmente a la palabra de Dios. Pedro con su propia fuerza había fracasado, pero cuando obedeció la palabra de Dios, el Señor le trajo gran cantidad de peces. Así la familia de Acán recibió el juicio de Dios por el pecado,
Versículo 25. También ellos reciben el sufrimiento y dolor. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. A causa del pecado de Acán, toda la familia recibió el juicio. Y además recibió hasta dolor y sufrimiento. ¿Por qué habrá venido esta clase de sufrimiento y temor a nosotros los seres humanos? Por el pecado vino el temor. Proverbios 28:1 dice: ¿huye el impío sin que nadie lo persiga? Mas el justo está confiado como un león. Y si cometemos pecado, no tenemos paz en el corazón y nos angustiamos. Llega algún tipo de dolor y sufrimiento. Hoy en nuestro corazón hay verdadera paz y gozo. Dijo que a causa del pecado de Acán llegó a ser turbado, los apedrearon y después los quemaron. La familia de Acán pereció totalmente por el pecado de Acán. Versículo 26. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Sobre la familia de Acán levantaron un gran montón de piedras, y Dios hizo el juicio. Acán, a causa de la codicia, desobedeció a la palabra de Dios y cometió pecado. Su familia pereció y quedó en la ruina total. Dios controla el pecado en todas las épocas. Por eso, aquel lugar donde levantó un montón de piedras se llama el Valle de Acor. El versículo 26 dice que después de controlar el pecado y poner fin al pecado, Dios se volvió del ardor de su ira. Aquí, como el Valle de Acor, el fin del pecado es la muerte, y hay dolor y sufrimiento. ¿Por qué Acán pereció de esa manera bajo el juicio de Dios? Obviamente pecó y eso está mal. Pero el problema es que Dios le había dado muchas oportunidades, pero él nunca se arrepintió. Los que servimos a Dios seremos bendecidos cuando agradamos a Dios. Pero si airamos a Dios, vamos a fracasar. Hay quienes acumulan la ira de Dios en su vida. Por otro lado, hay muchos que son bendecidos por agradar y obedecer a Dios. Vivamos de manera que cese la ira de Dios. Este montón de piedras bajo la perecimiento de Acán es Valle de Acor, Valle de sufrimiento. Cuando no se arrepiente
al fin hay sufrimiento y dolor. En cada generación, Dios controla y pone fin al pecado. Dios cesa en su ira. También en nuestra vida tenemos que examinar si acaso desagradamos a Dios o si estamos acumulando la ira de Dios. Tenemos que evaluarnos cada día, resolver el pecado y agradar a Dios. Solo así se aparta la ira de Dios y seremos bendecidos. De esta manera, el tema de capítulo 7 indica que el pecado trae fracaso, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos trae bendición. Tenemos que luchar contra el pecado y vencer. Tenemos que arrepentirnos inmediatamente luego de haber pecado. El relato de Acán en la Biblia es para mostrarnos como un espejo. Viendo al fracasado como un espejo, seamos sabios para no andar en el camino del fracaso. Aquí terminamos la 7ª clase de Josué. Muchas gracias.